para poder adaptarnos. ¿Qué fue lo que pasó en el ejercicio que hicimos primero? O sea, ¿ustedes sintieron que eso se acopla a esta descripción o a este concepto? ¿Dónde estuvo la adaptación? ¿Dónde estuvo? O sea, ¿a qué se refiere con adaptación en este pequeño jueguito que hicimos desde ir a la fiesta? ¿Alguien sabe? Número 11. ¿Ah? Se perdió el 11. Sí, es decir, en esta definición dice que el aprendizaje es un periodo durante el cual hay algún cambio para nosotros adaptarnos. Entonces, está modificando algo en el cual nosotros nos adaptamos a ese medio. Entonces, de este ejemplo que hicimos, ¿a qué se refiere esa adaptación? Lo que experimentamos, de qué requiere la pieza, que no sabíamos en el momento que logramos, cómo fue que nos logramos adaptar, o a qué se refiere con adaptación al medio en ese ejemplo. Como humanizar, profesionalizar, humanizar a todos los proyectos, conocerlos, saber su nombre. Después son las que nombre de los la repetición, conocer el nombre, conocer a las personas, socializar, analizar. Ok, quiere decir que hay que analizar, hay que repetir el nombre. Es decir, para nosotros poder adaptarnos o poder participar o ir a la fiesta, tuvimos que hacer un cambio, tuvimos que poner atención, tuvimos que analizar, tuvimos que poner atención a los nombres, conocernos. Entonces hubo un cambio en ese momento. En el momento que hicieron todos, ahí está sucediendo. Y es un periodo, un lapso corto, en el que ya hicimos como ese clic. Y aprendimos la regla del juego, que no la sabíamos antes. Tal vez alguna persona no sabía, entonces ahí no hubo aprendizaje, porque no está modificando. Es un patrón que ya existe. Como por ejemplo decir, ya yo sé manejar, ya sé andar en bici, yo sé caminar. Ahí no hay ningún cambio. La ruta neuronal está intacta. ¿Ok? Entonces, eso más que todo se trata de cambiar. Ustedes en el aula con sus estudiantes lo que quieren es cambios, mejorarlos, pero modificarlos aquí. Una conducta o aprenderse una letra, cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Son cambios, ampliar, modificarlos. También menciona que el aprendizaje es un cambio permanente del comportamiento y va acompañado de cambios estructurales y funcionales del cerebro. El aprendizaje es un proceso fisiológico y si conocemos cómo impulsar dichos cambios, podremos proporcionar mejores resultados en el ámbito educativo, lo acabamos de explicar. Por lo que la capacidad de aprender se basa en la plasticidad del cerebro y la plasticidad del cerebro depende fundamentalmente de cuántos se usa. Por eso no nos importa cuántas neuronas, sino cómo se conectan esas neuronas. Entonces, ¿cómo aprendemos? Como nosotros estamos en un taller, vamos a hacer y vamos a vivir. Así que vamos a ponernos de nuevo de pie y vamos a formar un círculo. Aquí habemos 17, ¿verdad? Entonces voy a ocupar la participación de voluntarios para trabajar. Creo que vamos a pedir 17. Entonces, ¿todos para acá? Vamos. A 19. Vamos a imaginarnos que estamos en el cerebro, que somos el cerebro de Sarita. Sarita tiene 6 años, está en una escuela privada y Sarita este año va a empezar a recibir clases en alemán. Para que
Y la maestra de Sarita no sabe qué hacer, porque le enseña palabras, pero no las hace. Así que, como el cerebro tiene diferentes órganos, partes, y funcionan y sirven súper bien para el momento, todos van a ser una parte importante del ejercicio. Y entonces vamos a vivir en el cerebro de Sarita y vamos a hacer el cerebro de Sarita para entender cómo funciona la aprendizaje. Y poder entender entonces qué pasa cuando hay una dificultad. Ya fue dislexia, ya fue discalculia, ya fue dispraxia. Entonces, vamos a ver, tenemos por acá una neurona. Por acá tenemos el recuerdo de la comida, como la retención del recuerdo de los animales. Tenemos por acá importantísimo la amígdala. Tenemos el sentido del gusto, del tacto. ¿Dónde está la amígdala? Vamos a tener acá el tálamo. Tenemos la vista. Tenemos el hipocampo importante. Tenemos el recuerdo de los sorpresa. Ok. Ay, Dios mío, estamos aquí, la neurona. Eso fue un trago de casito. Eso pasa. Empezamos ya a ver qué son los efectos de la neurona. Ok. Todos vamos a tener un aspecto importante. No es necesario mostrarlo ahorita. La idea es como si fuera una dramatización. Yo voy como contando un cuento y cada uno, como ya sabe qué es lo que tiene una participación. Entonces no solamente es levantar el cartelito, sino que tiene que hacer lo que yo voy diciendo. Cada uno sabe qué es lo que necesita. Bueno, entonces vamos a hacer como la experiencia del aprendizaje. Resulta que Sarita llega a clases de alemán y la profesora dice, hoy sí voy a hacer que Sarita se aprenda la palabra que se aprende. Así que voy a repetirse 2 veces, 3 veces hasta que se aprenda, porque me dijeron que si repite y repite 5 veces se lo logra aprender. Yo creo que como eso sí lo vamos a hacer. Así que entonces le dice, Sarita, entonces vuelve a ver con su sentido, levanta la mano, muy bien, vuelve a ver. Y también escucha que la están llamando. No, ay, no le puse oído, aquí está el oído, no, perdón. Ok, y también escucha. Entonces resulta que yo le voy a decir a Sarita, obviamente ella solamente es la que lo va a recibir, solamente ella la palabra. Sarita, repítame la palabra. No es mazoca. Vamos de nuevo, Sarita, todos los compañeros que no aprendieron. Repite la palabra. Mazoca. No, Sarita, vamos a ver si tal vez se me ocurre, si la ve, la lee, tal vez pueda verla. ¿Puede decirlo así? Maestoque, no Sarita. Bueno, pero resulta que entonces el proceso de Sarita que ella está intentando, la neurona, viene una neurona y llega una neurona, y resulta que cuando nosotros, por medio del tacto, de cualquier sentido, de todo lo que es la propiocepción, del equilibrio, recogemos la información y la llevamos al tálamo, que es el centro de sensaciones. Ahí es donde se va a delegar toda la información que nosotros tenemos hasta el hipocampo, que es la partecita que tenemos, que es tan importante que es la memoria. Y de ahí se va a la
sale de la conversación para poder hacer una vuelta. Y que entonces acordemos de las palabras. Por ejemplo, cuando nos dijeron zapatos, que no se usar y no se usar y no se usar. Entonces, la neurona va a agarrar la salida de la mano y va a encontrar, va a buscar el tálamo. Ver el tálamo y entonces ahí en el centro la neurona le dice al tálamo. Okay, aquí se la dejo. Aquí se la exactamente. Aquí se la dejo y el tálamo dice, ok, ¿qué hago con esta información? Y resulta que Sarita no entendió muy bien la palabra, tal vez se le olvidó. Y entonces dice, bueno, otra vez, ¿cómo era? Se pregunta. Ok, usted tiene que mandarla al hipocampo. ¿Dónde está el hipocampo? Vaya ya. Ok, y la manda, y entonces acá en este periodo se va a quedar en nuestra memoria de trabajo, en memoria a corto plazo, para ver qué se va a hacer y a ver en dónde lo puede ubicar. ¿Puede ubicarla? ¿Usted sabe qué es eso? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué significa para poder mandar alguna de la asociación? ¿Es una herramienta? ¿Es un animal? Pero que usted tiene ahí guardado en su memoria, ¿verdad? ¿O no? ¿O no tiene información suficiente? Pero la información que ya dijo, con eso usted ya puede saber, ¿no, verdad? Entonces resulta que simplemente la parte auditiva empieza a girar, a dar vueltas, porque está ahí, está perdida. Y además resulta que Sarita se puede decir un poco de risa. Entonces, en este momento, Sarita vio algo que le llamó la atención. ¿Qué pasa? Es una mariposa hermosa. Y la perdimos. ¿Qué se perdió? No, ella se olvidó. Ella es la parte auditiva. Y entonces la parte auditiva, es decir, el nombre, la memoria, se perdió. Y la profesora, muy frustrada, le vuelve a decir Sarita y Sarita ya se me. Y perdimos la información y perdimos la información. Así que la maestra dice, no, esto no puede ser. Necesito hacer algo diferente. Ya sé, se me ocurre llevar ese nombre que está ahí tan extraño, ¿verdad? Que ya se lo dije a Sarita, Sarita, no voy a poner. La maestra dice, no, se me ocurre hacer algo diferente definitivamente. Y voy a traerlo. Y aquí está. Esta vez Sarita sí se lo va a aprender definitivamente. Ok, ya sabemos más o menos qué es lo que va a hacer. Así que Sarita, esta vez quiero que usted lo vea. Quiero que lo vean. ¿Qué ve? Bicarbonato. No, Sarita. ¿De qué color es? Blanco. ¿Qué tal si Sarita también lo toca? Vamos a ver, Sarita. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Suave, duro, ácido, líquido, ¿qué siente? ¿Siente rico? ¿Siente feo? ¿Siente feo? Muy bien. Ok, es solamente es el tacto, así que vamos a ver, Sarita, ¿por qué no lo prueba? Es que a mí me dieron ganas. Pruébelo, Sarita. ¿A qué le sabe? ¿Sabe dulce? ¿Sabe ácido? ¿Sabe rico? ¿Sabe feo? No le pregunté qué es. ¿A qué le sabe? ¿Sabe rico? ¿Sabe dulce? ¿Cómo sabe? No le sabe nada. ¿Es información? Resulta que entonces me da una bonita, se va a llevar entonces al sentido. ¿Y a dónde nos lo vamos a llevar? A ver, ¿nos vamos a ayudar? Tienen que agarrar. Hay que llevar el proceso que acabamos de ver. Un sentido, la información del sentido la vamos a llevar ¿a dónde? Al tálamo, al centro de funciones. ¿Dónde está el tálamo? ¿Ya? Hay que llevarla, llévenla de la manita cada uno de la información. La información
las dejan en el tálamo y las neuronas se retiran y dejan la información alrededor del tálamo. Las neuronas son tan importantes, sin ellas no hay información que valga. Pueden estar ahí, si ella no las lleva, no hay información que valga. Ok, corre si quiere para acá. A ver, mejor no tapar. Ok, entonces en el tálamo resulta que ya hay más información. Tenemos que sabe a nada. ¿Cómo se siente? Duro. No sé cómo lo hace, pero como que no resbala. Y es plano. Muy bien. Y vamos a intentar de nuevo con el oído. Vamos a ver el oído y también con la vista. Enseñamos entonces enseñamos esa lista y le repito, muestra. Ok, están en inglés, pero bueno, otra neurona, por favor, porque ya tenemos otra información. Una neurona, una y también tenemos otra información, que la parte visual que vimos, la letra. Ok, y la neurona regresa y ahí quedan todas agrupaditas. Levanta el cartelito del tálamo. El tálamo, que es lo más importante. Ahora sí, tálamo, va a ver usted entonces ahora qué va a hacer usted. Porque ya tiene toda esta información. Entonces, lo que tiene que ver. Tiene que ver cómo lo codifica, qué información, cómo lo conjunta para poderlo llevar de forma más ordenada al hipocampo. Para que se puedan acordar, porque la información no puede llegar sola. Tiene que llegar en grupo. Con la información que tiene que es Marcela. Ok, ya le puse un nombre en español. Pero tiene la información para ponerla. ¿De dónde sacó su información? Ya, ellas me lo dijeron. Muy bien, ellas me lo dijeron. La información, toda la percepción, todo lo que está diciendo, está diciendo la información. Ok, a ver, llame a neuronas porque yo creo que ahorita no va a poder mandar esta información. ¿A dónde tiene que ir? ¿Dónde lo tiene que mandar? Hipocampo, muy bien. Llame a las neuronas para que le ayuden a llevarse todos los datos. No se pueden mi neurona. Ya no puedo con mucho. Y ahí están alrededor suyo, están brincando, se están revolviendo con un montón de otra información que no solamente es esta, ¿verdad? Y entonces resulta que usted ahora con todo ese montón de información, usted tiene que enviarlo a un área de sistema. ¿Okay? Pero resulta que usted tal vez no está tan segura porque esa información que le dijeron no es verdad. Tal vez usted dice que no es bien. O sea, ¿usted está segura que esa es la información que le están mandando? ¿Tiene seguridad? ¿Usted ya pudo comprobar que la información que está dando es la verdad? Traída de los alimentos. Traída de los alimentos. Está dudando. Y resulta que es un alimento, sí. Ya saben que es un alimento con todo eso. Muy bien. Entonces, hay dos cartelitos, ¿verdad? La compañera que tiene ahí de alimentos. ¿Se los va a mandar o no? Sí. Oye, de nuevo te llamo a las neuronas para que lo manden. Neuronas, lleven la información. Y vuelven otra vez porque no era eso. Ok, muy bien. Entonces, resulta que pasan 3 días y yo la maestra le vuelve a preguntar a Sarita si se acuerda del nombre. O más, yo creo que quiero que me escriba el nombre. Así que le pregunto, Sarita, ¿me puede deletrear el nombre, por favor?
nos motivamos, se activa la dopamina, que es la que tiene que ver con el sueño, con el ánimo, con la memoria también, igual que la serotonina que interviene en todo lo que es la concentración. Entonces se le ocurre decir, Sarita, vamos a hacer galletas. Y entonces la dopamina se despierta. ¿Dónde está mi dopamina? Se despierta y empieza a bailar. Porque le dijeron que va a hacer galletas. Y entonces va corriendo donde está la amígdala, que es el centro, donde está el sistema límbico. Y entonces le dice, vamos a hacer galletas, vamos a hacer galletas, qué felicidad. Y entonces resulta que vamos a hacer galletas con esta palabrita, Meister. ¿Ok? Meister. Repita, Marina, ¿cómo es la palabra? ¿Se acuerdan? ¿Ya se la hace un poquito? ¿Cómo era? Meister. Meister. Muy bien, ya la vimos. Perfecto. Entonces, resulta que la dopamina anda muy feliz por todo el cerebro. Por todo el cerebro, pasando por la amígdala. Y entonces está tratando de contagiar a todos porque está feliz de que van a hacer galletas. Así que, de nuevo le digo a Sarita, vamos neuronas ayudándome bien rápido porque la dopamina va a empezar a agarrar las neuronas y va a llevarlas a donde voy recordando. A ver, ¿se acuerda? ¿A qué sabía? ¿A qué sabía? ¿Se acuerda que no sabía cómo era? ¿Y se acuerda de qué color era? Dopamina, otra neurona, otra neurona. ¿Se acuerda que era blanca? ¿Y se acuerda otra neurona? ¿Y se acuerda cómo que se sentía? Era como muy bien, y la dopamina está tan feliz que se lleva a todos otra vez al tálamo. La información ya la tiene todavía más y se la lleva con todas las neuronas. Venga, neuronas las llevan y ya las llaman neuronas, ayúdame, venga, necesito ayuda. Y vamos a ir otra vez al tálamo. Y entonces vamos a hacer galletas, porque la maicena es el ingrediente que vamos a utilizar. ¿Ok? Maicena significa en alemán Meister. Y con eso vamos a hacer galletas. ¿Le gustó la galleta a Sarita? Sí, le encanta y está súper feliz porque van a hacer las galletas. Así que, ahora sí, tálamo, ¿dónde la vamos a mandar? ¿A dónde vamos? Al hipocampo. Mándalas todas para allá y la dopamina la manda muy rápido. Porque está súper emocionada y súper feliz. Súper acelerada está. Me tocó ayudar. Y resulta que la dopamina entonces le empieza a dar pistas para que esté seguro el hipocampo a dónde se tiene que ir, a qué parte del cerebro vamos a ir para que se acuerde de lo que significa Meister. ¿Está listo? ¿A dónde lo vamos a dar? Ok, entonces la dopamina le va a decir a las neuronas que vamos rápido y nos va a llevar a los alimentos, específicamente a dónde? A la galleta, porque le dijeron que iba a hacer galleta y la dopamina lo único que me dijo es la galleta. Ok, y entonces resulta que hacen las galletas, entonces cada vez que le dicen galleta, se acuerda del ingrediente que es Meister. ¿Y qué significa Meister? Excelente, Sarita, lo aprendió, aplausos al cerebro. Significa síndrome, ¿verdad? Es un conjunto de signos, de síntomas, ¿verdad? Que van a determinar X condición. Entonces, cuando yo me imagino que ustedes también están al tanto, por ejemplo, hay muchos estudiantes ahora, más que antes, que presentan, por ejemplo, presentean. Y ustedes saben que hay unos niños que son muy funcionales y tienen ciertas características y otros no. Entonces, ¿de qué variedad, verdad? Tan amplia. Entonces, conforme van pasando las investigaciones de los años, nos damos cuenta que a nosotros clasificar las personas, nos damos cuenta que se nos salen muchas veces del canasto. Y entonces eso está pasando también con estas clasificaciones. Y una característica pura como tal, solamente la encontramos cuando hay una lesión cerebral. Por ejemplo, en este momento yo voy caminando, tengo ahora que pasa, pero si tuviera un accidente, y me golpeo específicamente un área del cerebro. ¿Ustedes se acuerdan la corteza que estábamos dramatizando, que había una partecita que era la comida? Así es realmente el cerebro. Si yo me golpeo en esa partecita, yo voy a tener un problema y incluso no puedo reconocer caras, que se llama prosopagnosia, o puedo tener dificultad y puedo perder la memoria en un área específica. Eso pasa con alexia, con apraxia. Tenemos una lectura perfecta, tenemos un accidente y entonces en ese caso de lesión sí se cumple el diagnóstico.
dificultad, que es más a nivel funcional, ya lo vamos a ver, no encontramos niños que solamente tengan eso. Ustedes conocen a un niño que esté perfecto absolutamente todo, solamente no tiene una dificultad para la lectura. Escribe bien, canta bien, tiene deporte, no tiene torpeza, no tiene nada, no tiene problemas de aprendizaje, pero tiene esa característica. Yo no conozco ninguno, porque eso no existe. Lo que tenemos es un proceso alterado que afecta ciertas áreas del aprendizaje. Y entonces lo que podemos hacer es encasillarlo o empaquetarlo, ¿verdad? Decir, sí, es que como él tiene dislexia, representa esto. Pero resulta, ustedes tienen la oportunidad de presentarse con algún estudiante que tenga un diagnóstico de este tipo, ustedes le hacen también una prueba en todo lo demás que va a salir reiterado. Porque el cerebro, como ustedes vienen toda la dramatización, vean que viene, se pierde la información, si viene, se despistó, vio algo, es decir, es un conjunto. No tenemos un área específica que solamente tiene un camino único en el que está alterado. Entonces, por eso es que no se utiliza o no se debe utilizar esa terminología que está bien de referencia para conocer y entender el proceso. Pero no tenemos esos estudiantes. Esa es una razón. Y la otra es porque si ustedes determinan y quieren abordar solamente eso de dislexia, por ejemplo, bullying, entonces ustedes piensan en actividades solamente para eso, cuando en realidad se está viendo afectado todo y somos personas. Entonces, si tratamos trastornos específicos de aprendizaje, vamos a tratarlo como problemas de aprendizaje en general. ¿Ok? ¿Está por ahí? ¿Entendido eso? Eso es bastante importante. Ahora, vamos entonces a hacernos preguntas. ¿Los problemas responden sí o no? Los problemas específicos de aprendizaje refieren a dificultades para la lectura y su comprensión únicamente. ¿Toda la mayoría me dijo? No, muy bien. Los problemas específicos de aprendizaje refieren a dificultades para la lectura y su comprensión, expresión escrita, ortografía, el sentido numérico, datos numéricos, el cálculo y el razonamiento matemático. ¿Sí o no? ¿Qué creen? Fuerte, no los oigo, no importa equivocarse, considérenlo, que sí o no. Considera la mayoría que sí. La dificultad de aprendizaje se presenta cuando algunos de los signos de alerta anteriores se presentan durante al menos 6 meses consecutivos. ¿Qué creen? ¿Tiene que presentarse durante 6 meses consecutivos o no? ¿Creen que no? Sí. ¿Qué pasa en muchas ocasiones? Y estamos hablando de 6 meses consecutivos, no es que lo tuve un ratito y que las vacaciones y eso, o sea, es decir, yo sigo, doy seguimiento a un problema, a un síntoma, como lo quieran nombrar, y se presenta de forma consecutiva, porque una de las cosas que tenemos que tener claro es que yo estoy dando todas las herramientas y aún así no se está respondiendo de esa manera. Entonces yo necesito tener evidencia que esto se está dando mínimo, no estoy diciendo de máximo, mínimo durante este periodo. Los problemas específicos del aprendizaje inician en la edad escolar, pero pueden aparecer más tarde hasta que las limitaciones de aprendizaje sean enfrentadas por elementos externos, como pruebas, tareas de alto desempeño, entre otros. ¿Qué creen? ¿Se debe darse o en qué momento se da? Se da en la época escolar, pero podría extenderse, porque puede ser que tal vez en algún momento nunca se les hizo pruebas y pasó desapercibido. ¿Ha pasado eso con las adecuaciones curriculares significativas? Ajá, exacto. Él dice que no solo en el periodo escolar, porque puede que pase desapercibido, pero que por lo general es en el periodo escolar. ¿Dicen entonces sí? ¿No? ¿Sí? Correcto, así es en el periodo escolar, pero a veces pasan desapercibidos porque... Pero realmente, por ejemplo, yo quiero enseñar a mí, a los colores, a los años, y me he llegado a la escuela, antes de lo que yo soy, ahí sí no porque eso es un dato, el cerebro y todo lo que son las funciones frontales que escuchamos, ¿verdad?, en el audio, terminan de desarrollarse, imagínense que hasta los 21 años de edad, más o menos. Entonces, sí, no importa, puede. Es que necesita estar en un periodo escolar, se dice periodo escolar porque necesita
haber estado instruido para nosotros poder, por ejemplo, lo que es el cálculo, la escritura, la ortografía, es decir, todos los signos que podamos ver para fallar, necesita tener al menos 6 meses de haber estado instruido o haber estado en un ambiente en el que se le pueda dar. ¿Cómo se llama? La premisa dice el periodo escolar. No me parece que dice el periodo escolar. Es que no se puede diagnosticar antes. Pero yo como papá sí puedo diagnosticarlo. De hecho, ¿quién empieza a dar los primeros conocimientos en ese momento? Sí, por supuesto, pero bueno, el diagnóstico no se puede dar antes de ese periodo porque tenemos que dar como un tiempo en el que el cerebro se desarrolle y no solamente y la madurez a nivel emocional. No, tampoco. Entonces, papá, No, ni el profesional. la premisa dice el periodo escolar. No estoy de acuerdo con el periodo escolar. Exacto. Que recordemos, pero es importante lo que está diciendo, muy válido lo que está diciendo, y se lo voy a explicar. Los problemas de aprendizaje es distinto a lo que estamos viendo ahorita, que tiene razón, ahí sí podemos ver todos los signos, por supuesto, que lo podemos ver desde antes. Por ejemplo, un retraso al desarrollo motor es un signo de alerta. Que por ejemplo yo lo estimule y que no recuerde las torpezas, todas esas cosas se pueden, pero son problemas de aprendizaje en general. Esos son trastornos específicos del aprendizaje que refieren a el problema de razonamiento, el cálculo, de la lectura, de la comprensión y el razonamiento. Matemáticas, nada más. Entonces, para yo saber si quiero un trastorno específico es en este periodo que yo lo voy a analizar, que es diferente, que puede ser que sí, que ya tenga alerta de problemas de aprendizaje, problemas motores, problemas de lenguaje, que ya es una gama más amplia. Pues ahorita solo estamos viendo algo como más específico, que es lo que llamamos, o se ha llamado dislexia, discalculia, y que ahorita vamos a ver qué exactamente tenemos. Pero sí es correcto que podamos ver problemas de aprendizaje. Por eso es importante hacer la diferencia. Ahora sí. Para determinar si existen problemas específicos de aprendizaje, se requiere que la persona obtenga un resultado cuantificablemente hablando por debajo de lo esperado para su edad. Es decir, yo tengo que tener alguna prueba de que falló, o simplemente yo decir, no, yo como docente este niño es disléxico, porque me invierte, porque leo algunas cosas y evidentemente yo lo puedo determinar. O necesito realmente tener un resultado. ¿Qué ocupa el resultado? Ocupa el resultado. Correcto. Ocupa el resultado. De hecho, vienen siempre con diagnóstico. No podemos decir que yo tengo ciertos discalcúlicos o discalcúlicos, ¿verdad? Acá en el aula porque me parece. No, ocupamos un criterio técnico que respete todo lo que estamos hablando. Los problemas específicos de aprendizaje responden a una discapacidad intelectual, un trastorno sensorial, neurológico, mental, psicosocial, alteración severa del lenguaje. Es decir, los que tienen todos los problemas tienen un trastorno específico del aprendizaje. ¿Creen que sí? Esto es súper importante tenerlo bien claro. ¿Por qué dicen que los niños pueden tener problemas para, o es que los niños que tienen problemas para hablar, tienen problemas para desarrollar? Porque si yo tengo, por ejemplo, una praxia del habla, digamos, yo tengo una dificultad para poder articular, ¿no? Tengo una parálisis cerebral, una cosa que nadie sabe, es decir, cualquier problema, digamos, severo que yo tenga. Entonces, resulta que yo voy a tener también un problema motor, ¿verdad? Para hablar. Entonces, cuando me ponen a escribir, a mí me dicen, es que este niño tiene disgrafía. Yo le enseño, le digo, vea los cuadernos, vea cómo escribe. Tiene disgrafía. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿O será porque tiene un problema motor? Que escribe mal. ¿Por qué será? Es decir, el problema para escribir se debe a su condición, porque tiene otro diagnóstico. Entonces yo no puedo decir que tiene disgrafía, sino que obviamente va a escribir mal por este problema. ¿Me entienden? O por ejemplo, si digo, tengo un chico con síndrome de Down, entonces usted tiene un trastorno específico porque me está leyendo todo mal. Entonces tiene un síndrome, y el síndrome tiene esas características. Entonces, por eso es tan importante conocer previamente, por eso se les pregunta a la familia si tienen antecedentes, si tienen alguna condición determinada, para nosotros saber, decir, no, es que no tiene nada. Es que en realidad está todo bien. Entonces, eso es un trastorno específico de aprendizaje. Por eso se le llama específico, porque no está respondiendo.
los problemas específicos de aprendizaje afectan exclusivamente el ámbito académico de la persona que lo presenta. ¿No? ¿Todos dicen que no? ¿Por qué no? ¿Cómo puede afectar otra área? Correcto, incluso no solamente porque puedan tener problemas de autoestima, porque no están logrando lo que los otros niños, ¿verdad? Sino porque si yo tengo un problema para razonar o para comprender, probablemente no tenga instrucciones, y también no puedo hacer instrucciones en un juego, por ejemplo, y se me pueden olvidar cosas. Entonces, soy desordenado, no llevo tareas, etc. Ok, entonces, ahí donde estamos, vamos a escribir qué son los trastornos específicos con los que acabamos de ver, no tienen que poner exactamente igual, pero una idea en general. ¿Listo? ¿Alguien que me le quiera compartir? Número 7. ¿Quién tenía el 7? Aquí, ganadora. Dígame, a ver, ¿cómo le quedó a usted para que la puedan escuchar? Ok, es algo específico, pero es algo general. Número 2. Necesidad específica en un área de Ok. Sí. ¿Alguien más que tenga algo diferente o pero amplio más? Todos tienen algo parecido. ciencias para adquirir un aprendizaje en diferentes áreas. Ok, muy bien. ¿Por acá? Son situaciones específicas que impiden que el estudiante acceda a ciertas competencias. Muy bien, excelente. Está general, pero bien ubicado, que es algo obviamente específico, que no son problemas de aprendizaje, que es lo más importante. Ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para poder entender a qué se refiere eso que ustedes acaban de hacer. Ok, vamos a hacer una pequeña muestra de una prueba con neuropsicología que se llama PASA. Ahí, lápiz y papel. Vamos, yo les voy a decir unos números y ustedes van 1, 2, ustedes que van a anotar. 3. ¿Ok? Digo 1, 2. Van a escribir, luego digo 1, ahora que seguiría. Si quieren lo vamos escribiendo. 1, para que lo entiendan, ahorita nada más escriben como el resultado. 1, 2, 1. ¿Qué resultado quieren poner ahí? Exactamente, porque vamos sumando el último con el primero. ¿Okay? La prueba se va haciendo lentamente, luego va aumentando para saber la capacidad de la persona que tiene de poder hacerlo. Cuando uno se equivoca no pasa nada, no ya aprendí, no. Simplemente también la prueba lo que tiene es la capacidad de poder engancharse en los límites. Nada más que déjenme ponerlo acá un momento, que vamos a ver lo que se les va a explicar.
pierden un número no pasa nada. Dice, pues venga, dejan el espacio blanco y se escriben. Vamos a hacerlo pequeñito por el tiempo. Empezamos. 1, 3, 2, 1, 4. ¿Estamos ahí? ¿Ok? ¿Todos anotaron? ¿Sí? Ok. ¿Alguien quiere decir qué número se anotó? No se repite la prueba. Parte de la prueba también. ¿Alguien anotó los números que me gustaría compartir? Los resultados. Los resultados, nada más. 4, 6, 7, 11. No, como que 6. Dije 1, 3. El primero es 4. Luego sigue 2. No, 3 más 2, 5. Porque ustedes tienen que... 4. No tienen que sumar los resultados. Son los números que yo voy diciendo. Yo digo 1, 3. Ustedes anotan el 4, pero tienen que sumar los que yo voy diciendo, ustedes los van sumando. ¿Ya? Ajá. Entonces yo digo 1, 3, ustedes ponen 4. Si yo digo 2, tienen que sumarlo con el 3, entonces daría 5. Si yo digo 1, tienen que sumarlo con el último que dije, que era 2. Hicimos solo 8 números, pero el resultado me da solo 11. Ok. Vamos de nuevo. Ustedes lo que es que no sé cómo van a pensar. Ustedes tienen que ir sumando. Yo digo 1, voy a hacer un número más bajo. 1, 1. 1. ¿No? 2, porque el que dije anteriormente era 1. Solo digo 1. 1, 1. 2. 3. 1. 4. Entonces voy sumando con los que yo voy diciendo, no con los resultados. Esto es una función ejecutiva que tiene que trabajar la inhibición. Ustedes están yendo con el resultado, entonces lo suman. Y la capacidad que está midiendo esto es que ustedes pongan atención solamente a lo que yo voy diciendo y que no le pongan atención al resultado que ustedes están haciendo. Esa atención dividida también. Bueno, vamos de nuevo, otra vez. ¿Sí? Paso. 1, 3, 2, 1, 4. Ya. A ver, el primer número sería 4, 5, 3. Ok. Muy bien. Esto es una prueba larga y cada vez va aumentando más. Ok, ¿cómo se sintieron? Frustrados. Ok, en realidad el ejercicio no es largo, pero el ejercicio es muy cortito. O sea, considero que hay un factor y es el de la Se van a pellizcar a la par. Ok, vamos a hacer el ejercicio. Estamos como estudiantes, ¿verdad? Queremos que realmente lo van a hacer. Hasta la compañera. Uy, no hizo. No, yo no hice con la mañana.
Vamos a hacer la regla de la maquinación como si estuviéramos montados en el proceso. Seguramente yo voy dando las instrucciones y ustedes lo van a ir haciendo. Nosotros suban las manos, subimos las manos, ponemos para abajo, vamos a ver. Bueno, podemos cerrar los ojos, si quieren, vamos a hacer, pero siempre moviéndose, ¿verdad? El cuerpo, todos tenemos que ir a lo mismo. Estamos aquí pegaditos, ¿verdad? No vale de entrada a la derecha, después de la ¿ok? Nos ponemos los cinturones. Vámonos a los cinturones. Sí, ahora sí, cierto, se van a se van a arriba, ya nos llegan. Me monto yo la primera, aquí vamos. Ok, si quieren pueden cerrar los ojos, ¿verdad? Bueno, otra cosa, esta es una moneda muy usada de madera, entonces brinca. ¿Ok? Entonces, exactamente. Y vamos a ir moviendo un poco. Ok, empieza, suena el sonidito, ¿verdad? Nos agarramos duro al frente, todos con las manos agarradas para el frente y empieza nos vamos moviendo porque esto es de madera. Y empieza, vamos todos para la derecha, un poco se inclina para la derecha, vamos para la derecha y se pone recto. Y empezamos a subir un poquito para atrás, para arriba, esa montaña está un poquito alta. Para atrás, un poquito alta, empieza a bajar la velocidad más, estamos llegando, vamos llegando, cierren los ojos, vamos para abajo, y empieza a hacerse para atrás, y otra vez para recto, y llegamos. No cerrar los ojos. La vértigo, si cerramos los ojos, hacemos un movimiento, en realidad el cerebro logra hacerla, bueno, si lo han experimentado anteriormente, ¿verdad? Logra hacer realmente, vamos a tener un poco la sensación. La pausa activa puede ser cualquier momento que tomemos para hacer algo diferente, ¿verdad? Y activarnos. No necesariamente tiene que implicar un movimiento o ponernos de pie, pero obviamente va a ayudar bastante si lo hacemos de esa forma. En una investigación escrita por Varela en el 21, para comparar los métodos didácticos participativos con los tradicionales, encontró que el método participativo, que eso no es nada nuevo para nadie, ¿verdad? Porque está en un estudio, parece involucrar un esfuerzo cognitivo mayor que podría llevar a un aprendizaje más significativo en comparación con el método más tradicional. Han hecho estudios, sobre todo las ciencias del movimiento, en la que posterior a hacer un ejercicio de estos que no tiene nada que ver con lo que analizamos, pero si se hace un movimiento después de algo aprendido, hay mayor memorización, mayor aprendizaje de eso que si simplemente lo aprendemos y seguimos trabajando. Es decir, que si después de haber hecho, por ejemplo, el proceso de tálamo, de escuchar este audio y hacemos eso, tiempo después le volvemos a preguntar, van a tener mayor porcentaje de aprendido que las personas que no lo hacen, porque hay mayor irrigación de la sangre. Y entonces aumenta la percusión en el hipocampo. ¿Se acuerdan que el hipocampo es el que tenía que mandar la información después a la asociación? Y entonces por eso hay mayor fijación. Algo tan sencillo como hacer un ejercicio pequeñito después de haberles dado alguna información a los estudiantes. Entonces, vamos a ver las estrategias, que es lo que nos importa específicamente para los trastornos específicos del aprendizaje, que ya sabemos que incluyen la dificultad en la lectura, que es lo que vamos a llamar como dislexia, lo que es el cálculo, que es lo que conocemos como discalculia, o también para lo que es la litografía o la disortografía, que es la dificultad, ¿verdad?, que tenemos ya sea para el escritor o para procesar o comprender incluso la gramática. Entonces vamos a ver 3 principios muy importantes y generales y luego les voy a dar específicos para lo que ya acabamos de llamar, que son los trastornos específicos, ya específicamente, ¿verdad?, como los llamamos, de la DIS. Principio número 1.
Todos estos principios los vamos a hacer con una actividad para que les quede un poco más fácil acordarse. La primera actividad es que ustedes me digan en colaboración qué es lo que hay en esta caja. Me pueden preguntar, yo solamente puedo responder sí o no. ¿Ok? Empiecen, partieran, pregunten. ¿Redondo? No. No. La idea, ya me dijo que es un rompecabezas. La idea es que hagan preguntas para poder acertar qué es, pero pueden decirlo. ¿Se puede comer? No. ¿Es metálico? No, no es metálico. ¿Se puede armar? No. No es de papel. ¿Sí? Tiene plástico. ¿Algo para qué? ¿Para jugar? No está hecho como para jugar, no. Para un juego. ¿Ah? ¿Filo? No. Para decorar, ¿no? ¿Es parte de algo? Sí. O si llevo la mitad de un rompecabezas, o un rompecabezas, les digo que le falta una pieza, y son 4, y si las dividimos y hacemos el rompecabezas. Entonces la idea es pensar en algo que se relacione con la materia que vamos a dar para motivar. Es una actividad, es una idea. Podemos motivarlo de muchas formas. ¿Pero para qué? Para yo poder activar y que tenga la dopamina, ¿verdad? Como lo que vimos ahora. Bautice la actividad. Esas son ideas que yo voy a ir dando. Bautice la actividad, nombre atractivo. Vamos a hacer la caja sorpresa. Vamos a empezar con la caja sorpresa, pues un montón. ¿Qué es eso? Les llama la atención porque es algo diferente. O vamos a, no sé, hacer una gira a los planetas. Porque voy a ver algo de planetas. Algo, pónganle algún nombre. Ya con eso vamos a llamar la atención. Hacer una actividad amena y divertida, si ya ustedes realmente saben. Utilidad para el aprendizaje. Por favor, no digan, es porque hay que aprenderse. ¿Para qué vamos a ver eso? ¿Cuál es la importancia? Ah, porque ustedes sabían que era un niño y no sé dónde se quedó sordo por usar esto. ¿Sí? Eso le pasó. Entonces, por eso yo les quiero enseñar para que no les pase a ustedes. Ya hay una idea, hay una razón de por qué yo tengo que aprender. Eso es mi motivación. Elegir entre dos opciones. Ok, hoy tenemos que ver las fracciones y también tenemos que ver la caja de sorpresa. ¿Qué quieren hacer primero? O tenemos una actividad que es dibujar, o la otra es de un cuento. ¿Cuál? Las dos vamos a hacer. Pero les pongo opciones. Entonces ellos se sienten que están participando. Entonces ahí se activa también la dopamina. Intereses personales. Ustedes tienen uno en la casa, ustedes utilizan, ustedes han visto. Les pregunto, ¿les gusta? Algo antes previo a comenzar. Empezar con algo súper sencillo. Si estamos viendo, si ustedes tienen otros temas, me avisan porque saben que yo, ¿verdad? Ustedes son de primaria, ¿verdad? Saben más temas. Voy a ver ecuaciones de la escuela. Sí, ¿verdad? Pero sí ven, se llama las ecuaciones esas que son. Ajá, ok, con la incógnita, eso ya está un poquito como más elevado. Entonces yo sé que ellos, por ejemplo, ya saben responderme, digamos, problemitas. Ya todos lo saben, entonces voy a empezar por ahí. Entonces hago eso para que todos digan y que lo contesten. Más, hago quiz. No tiene este puntaje, no importa, pero voy a hacer el quiz. Y todos lo van a pasar, todos lo van a tener. Eso es una motivación, porque dicen, ay, qué fácil. Ya yo empecé con algo fácil. Ahora sí, vamos a ver otra cosa y ya lo incluyo. Pero entonces ya la dopamina ahí ya hizo el efecto. Entonces en el periodo que sigue lo van a aprender. Porque están emocionados de que ellos sí pudieron y lo tuvieron. Entonces siempre tienen que poner algo que fijo, ya sea hace 2 meses, pero lo lograron. Trabajar la autoestima, que qué bien, que lo están haciendo, ven, ¿cómo han avanzado? No han avanzado nada, no me importa. ¿Ah? Frases motivadoras. Exactamente, las frases motivadoras, súper importante. Usa analogías, metáforas, modelos. Este círculo es como si fuera una pizza, que siempre dicen, o este círculo me aparece como un calzón, ¿verdad? Esa es la forma, para ver estas formas biométricas. O esto, ¿qué se les parecería? O vamos a trabajar las formas y vamos a hacer, no sé, lo que se usa, buscar siempre, tratar de que ellos mismos hagan el ejemplo, a qué se les parece, para que puedan hacer la asociación
igual, ¿verdad? De lo que ellos ya saben, eso ustedes yo sé que ya lo revisaron. ¿Ok? Ese es el primero y para mí uno de los más importantes. Principio número 2. Van a agarrar la hojita, la que tengan ahí. Van a hacer una pirámide con 7 niveles, igual como la que está ahí. En el lado izquierdo hay como actividades que ustedes hacen. Esto no lo vamos a compartir, es para ustedes. Yo necesito que ustedes me pongan de lo que usan menos a lo que usan más. Es decir, sus clases se componen más de lo que ustedes hablan, es decir, de oír, de ver, discutir y hacer, leer, ver y escuchar, hacer y decir y discutir. Esas son, digamos, como los tipos de actividades. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, a mí, yo casi todo les pongo a leer mucho. Yo voy a poner, digamos, leer lo que más hacen, yo lo voy a poner abajo. Ver también, pues ahí lo van acomodando. Tal vez discutir y hacer es lo que menos hago. Pues, eso es lo que pasa. ¿Okay? Algo que yo tengo que utilizar en mi pensamiento, en mi cerebro, en mi mente, pero que también implique movimiento. Ya sea de coordinación o de actividad. ¿Okay? Un minutito para que lo hagan en parejas, ahí cómo están, o en tríos, si están como parejas, tríos, como lo quieran hacer. ¿Listo? ¿Verdad? Ustedes han visto que nos ponemos rojos, la cara. Eso es porque hay mayor irrigación de la sangre y empezamos a sudar. Entonces resulta que lo que producen estas neuronas que vienen del cerebro aumentan la irrigación, como les decía, la perfusión del hipocampo. O sea, el hipocampo resulta que se llama. Ustedes ya vieron lo que hace el hipocampo, la grandísima tarea que es para enviar la información a esa corteza y que entonces poder ya definitivamente la información que está aquí ya queda permanente y ocurre el aprendizaje. Entonces eso se aumenta. Entonces inmediatamente después de hacer un ejercicio, si yo les digo algo que lo recuerden, lo van a recordar muchísimo más fácil. Entonces por eso es que la pausa activa es importante meter el movimiento. Cualquier movimiento, aunque sea ese de las manos, ayuda, pero si hacemos un movimiento más grande va a ser aún mejor. ¿Por qué? Porque además de eso vamos a implicar la motivación, porque la dopamina se va a activar. Entonces ya vamos a tener dos aspectos importantes con solamente ese ratito. Entonces es súper importante iniciar. Ojalá lo de la motivación pueda ser la pausa activa, o sea, algo como si fuera la pausa activa. Y luego lo vamos desarrollando en los momentos que creemos que somos más convenientes. Ok, ahora vamos a hablar un poquito más específicamente de qué cosas podemos hacer con cada uno, digamos, de esos trastornos específicos del aprendizaje, que luego nos interesa un poco más. Los trastornos específicos, como menciona acá, del aprendizaje, se evidencian en la dificultad, el aprendizaje obviamente, y en la utilización de las aptitudes académicas, que era algo, dijo algo similar cuando hizo el concepto. Lectura y comprensión, cálculo y razonamiento matemático. ¿Okay? Entonces ya sabemos que cuando hablamos de la DIS, estamos hablando de los trastornos específicos de aprendizaje que incluyen todo eso. Y que por qué no vamos a hablar solamente de descalculia por aparte, porque cuando se ve alterado alguno de esos, por lo general se ve alterado todo lo demás. No es solamente una sola cosa, menos deberíamos tener una lesión específica en el cráneo, en tal parte, para yo poder, digamos, determinar que solamente tienes. Que esos no son los casos que tenemos nosotros. Entonces tenemos acá que lectura y escritura, cálculo y comprensión va a ser como el equivalente a lo que es dislexia, descalculia y disortografía. Entonces solamente como para, vamos a tenerlo ahí y ya saber entonces por qué y cómo nos vamos a referir a estas situaciones que vamos a encontrar en nuestras aulas. Entonces, para la dificultad en la lectura, que es lo que conocemos, ya sabemos, ¿verdad? La dislexia, tenemos estos alerta, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que vamos a evidenciar? ¿Qué es realmente lo que vamos a entender por esas dificultades sobre todo la dislexia? Precisión en la lectura de palabras. ¿Qué significa eso? Como cuando leen, no sé, se dice Timón, ¿verdad? Y dice Simón. Es decir, no está precisando realmente la lectura y la está cambiando. Velocidad o fluidez de la lectura alterada. O por lo contrario,
la coma que va acá. Entonces la velocidad no está, se está alterando lo que es la precisión y además la fluidez. La velocidad. Comprensión de la lectura, igual puede que lo lean, que se equivoquen en algunas y mágicamente lo comprendieron. O tienen problemas de lectura. En realidad, el porcentaje está invertido. Tienen una menor eficacia para hacerlo, pero la comprensión no está tan alterada. Eso es una, digamos, más bien de las características. Porque si no nos enfrentamos a un problema de aprendizaje, ¿verdad? Entonces también por eso es tan importante diferenciar entre el problema de aprendizaje y el problema. Acá lamentablemente no lo ven, pero esta es la explicación de cómo sucede la lectura y los errores en la lectura. Eso es como decir un mapa. En el centro está el sistema semántico, es decir, donde están los significados de las palabras. Y hasta la ruta que hacemos cuando hablamos o cuando nos dicen una palabra, ¿verdad? Y cómo llega ¿perdón? Sí, más que no se ve tanto. Sí, tal vez, bueno, de mi parte no tengo ningún problema en hacerles como un folleto o algo, ¿verdad? Claro, no, pues sí, lo que quiero es como explicarles la ruta, pero no la puedo ver. A veces sí se les pasa la presentación por aquí. Sí, igual como es una presentación de acá del taller, ¿verdad? Hay muchas cosas que ni siquiera, o sea, no tienen, están vacías porque yo las digo, pero yo puedo hacerles como un proyecto, por así decirlo, un dossier o algo con la explicación de lo más importante y que venga, digamos, explicado para que la vean. Bueno, también yo se lo facilito a ellos y ellos lo van a correr. Pero si quería como explicarles, ¿verdad? Para que se vean, no lo pueden ver. Entonces, bueno, en términos generales, por ejemplo, ahí ustedes ven, es una tableta de chocolate. Entonces, como yo les digo, ¿verdad? La palabra chocolate. Entonces, hay varias rutas que se pueden hacer. Pues, por ejemplo, acá dice léxico acústico. Es decir, yo tengo mi cerebro en mi memoria, en mi corteza, no en el hipocampo, en mi corteza, donde estaba el alimento, hay algo que dice ahí que es chocolate. Entonces, yo lo tengo en mi léxico, esa palabra. Yo la escuché y yo la tengo. Entonces llega al sistema semántico, entonces llega la palabra, porque yo sé qué significa chocolate y hasta que todavía, ¿verdad? Porque sé que es chocolate. Y también por acá abajo, no yendo al sistema semántico, necesariamente dice conversión acústico-fonológico, es decir, yo puedo repetir la palabra. Yo puedo decir chocolate, sí, yo sé cómo va, chocolate. Entonces, vean lo importante. Si yo no tengo alterado esto, como si pasa con chicos que tienen problemas de lenguaje, ¿verdad? Difícilmente voy a poder buscar cómo está escrita esa palabra y va a poder escribir. Y ahí es donde pasan los problemas de lo que es, digamos, de escritura. Digo, es que no sé, ustedes saben que escriben mal, no se ponen palabras, ¿por qué? Porque esta partecita de aquí no está bien. Hay un problema o un problema de lenguaje y está fallando esta decodificación para yo poderlo hacer. De hecho, la dislexia es un problema de aprendizaje específico, es un problema neurológico que afecta o que tiene origen en el lenguaje, progresión del lenguaje. Ahora, ¿qué pasa con la palabra escrita? ¿Reconocen ese loguito ahí? Si lo ven. No, colgate, no. Es de colgate. Entonces, probablemente si yo estuviera en otro país, yo diría, uy, ¿qué es eso tan horrible? Esa idea que me están diciendo, si yo no sé que eso es una pasta. ¿Qué mensaje me está dando a mí? ¿Verdad? Colgate, yo como que cuelgo, porque yo no tengo ningún contexto. Yo sí lo tengo, entonces yo pienso en pasta. Entonces me va directamente a mi léxico visual, que es la pasta, y no es cualquier pasta, es la pasta colgate que tengo yo en mi casa, no es la pasta que utilizo. ¿Okay? Si yo no la tuviera, ¿verdad? Hay otro caminito, ¿verdad? Donde yo hago la conversión que es para leerla. Entonces yo leo colgate.
Ustedes no hicieron eso, yo les presento nada, porque ustedes ya se fue directamente al léxico activo. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio aquí. Aquí, dice plotonier. ¿Ok? Voy a crear el ejercicio viendo. Ven la palabra plotonier, en ese momento no puede ir al léxico visual. Ustedes nunca no saben qué es eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que irse a otra ruta que tienen que convertir esos grafemas en el fonema y lo leen en voz alta. Dicen plotonier. Tienen que hacer detenidamente la lectura para poder acceder al sistema semántico o aprender qué es eso. Es una palabra que es inventada. ¿Okay? Y después de ahí igual podemos escribirlo o no. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Me resulta que hay algo súper importante que se llaman pseudopalabras, como esta. Eso significa que son palabras que no tienen sentido y que son súper importantes para trabajar con niños con cualquier dificultad, ¿verdad? No solo con dislexia, que tengan en lo que es la lectura. Entonces, ¿qué pasa si esto falla? Podemos tener problemas de lectura leve o problemas de lectura grave. Entonces, tenemos dos conceptos acá, lo que es dislexia o lo que es retraso lector, que hay que diferenciarlo porque no es lo mismo. Entonces, la dislexia, según la Asociación Internacional de Dislexia, es considerada como una dificultad específica del aprendizaje de origen neurológico que se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras y por problemas de ortografía y de codificación, cuya base neurofisiológica encuentra como causa posible una anomalía en la migración neuronal durante el desarrollo de las diferentes áreas del lenguaje, específicamente en el córtex parecto-temporo-occipital, con predominancia del hemisferio izquierdo. Es decir, no se ha comprobado realmente, pero se ha visto como una disfunción, ¿verdad? A la hora de estas neuronitas, ¿verdad?, llevar la información hacia el otro lado. La dislexia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades de aprendizaje que se caracteriza por problemas en el reconocimiento de palabras de forma precisa o fluida, de letrear mal y poca capacidad ortográfica. Otra cosa también importante que tienen que saber, la dislexia no puede ser diagnosticada antes de los 9 años. Y a veces llegan ahí con un gorro, ¿verdad? Y dicen que están en primer grado y dicen que tienen eso. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque hay un proceso lector que debe de terminar hasta los 9 años. ¿Por qué? Porque a los 9 años termina porque es un proceso de lateralización hemisférica. No solamente a los 6 años puede ser cuál palabra que yo uso, no, a nivel cerebral. Entonces, eso que no se puede. Y además de que en casi la mayoría del periodo escolar, en tercer grado, ya se terminaron de ver todos los sonidos del habla, todos los fonemas, todo el proceso de difusión y así por eso. Es un periodo que tiene que tener cuidado con su tiempo. Y diferente que es el retraso lector, que a veces tenemos muchos de esos antes, ¿verdad?, de lo que es la edad. Es en cambio puede definirse el retraso lector como el retraso de 2 o más años en la adquisición de la lectura debido a dificultades socioculturales, educativas, emocionales, ambientales o intelectuales, interviniendo más los factores extrínsecos que intervienen en el desarrollo cognitivo verbal. Les pregunto, ¿qué casos ustedes creen que tenemos más? ¿Dislexia o retraso lector? Retraso lector. Entonces, hay la importancia de adquirir o desarrollar estrategias para eso, porque la dislexia es diagnosticada y por lo general vamos a tener el acompañamiento del Departamento de Educación Especial, de médicos que nos mandan cosas para hacer, y nosotros lo que tenemos que hacer entonces es trabajar este aspecto para poder entonces determinar realmente y ayudar mediante un informe a la persona que lo va a diagnosticar si realmente es un retraso lector y hemos hecho todas estas actividades que vamos a aprender hoy, o realmente es un proceso de dislexia. Un cuadro comparativo del retraso lector y dislexia. ¿Qué síntomas tenemos? En el retraso lector, dificultad cognitivo-lingüística. ¿Qué tenemos en la dislexia? Una dificultad lingüística psicomotora. Es decir, ya las pruebas que vamos a hacer de comunicación, de orientación, se van a ver alteradas. El pronóstico con el retraso lector, vamos a tener una recuperación de déficit. ¿Qué pasa con la dislexia? Es un déficit residual. ¿Qué significa eso? La dislexia no se quita nunca. Podemos tener 80 años que siempre vamos a presentar. Podemos trabajar y hay muchos estrategias para ahorrar, pero siempre va a quedar ahí. La edad del diagnóstico en el retraso lector, cualquier nivel.
La edad de diagnóstico es disléxico, tercer nivel de primaria. Etiología es madurez en el retraso lector. La dislexia, factores intrínsecos. Daría una cuestión de funcionamiento a nivel neuronal. Predominio de la causa en el retraso lector, factores extrínsecos, y en la dislexia, intrínsecos. Errores en la lectura en el retraso lector son menos graves y en la dislexia más graves. ¿Okay? Entonces es importante tener esta diferencia para poder entonces abordarlo obviamente de una mejor manera o referir o buscar ayudas. Ahora, ¿qué errores nosotros vamos a ver en lo que es Vamos a empezar por acá. Tenemos que vamos a tener alternado lo que es la comprensión, por acá la desortografía visual y falla ortográfica, fallas en el código, el engrama visual y desortografía auditiva. Todo esto se lo va a dar en 5 segundos, así que vamos a verlo acá. Con ejemplos. También se les va a olvidar los nombres de cada uno, no importa. Lo importante es que usamos ejemplos que puedan identificar eso. Por ejemplo, rotación. Todos esos errores ustedes los ven todos los días. Rotación. Cambio, por ejemplo, la B por la D o la P por la K. O sea, es el mismo dibujo, por así decirlo, el mismo gráfico, ¿verdad? Para ellos es el garabato, pero lo hacen al revés. Eso es rotación. Tenemos la reversión, por ejemplo, sol por los. La sustitución, en vez de poner lado, pongo lado. Entonces cambia una letra por otra. O le agrego aire en vez de ahí, me agrego una I. Contaminación, por ejemplo, yo voy a decir mañana voy, y entonces escribo mañana voy. Los pegan. Vamos por omisión. Core, en vez de poner corte. Cambios, por ejemplo, castillo, de castillo y es castellano. ¿Sí? Eso es una dislexia visual. Errores en la ortografía, le pongo por ejemplo gelatina y lo pongo con J, o vaso lo pongo con B. O sea, simplemente es ortografía. Todo esto es visual. Y disociación, en vez de poner mañana me voy, lo separo, yo pongo mañana y pongo luego na, me voy, todo pegado. Estos son ejemplos de lo que es la desortografía evolutiva visual y son la mayoría de los errores que se presentan. Aparte de auditiva y de comprensión, son menores.